Muy bien, voy a compartir. Ahora sí. ¿Se ve bien? Bien. Como bien estuve diciendo, esta es una charla introductoria a los contenidos que vemos en el curso de la OLA sobre el proceso neurofisiológico del masaje. Entonces, voy a empezar preguntándonos qué es la neurofisiología, ¿no? Me pareció que era lo más básico empezar por ahí, para no dar nada por hecho. Entonces, en principio, la neurofisiología es el campo de estudio que estudia a todo el sistema nervioso, pero desde una mirada corporal, por eso la palabra fisiología. Y cuando hablo de una mirada corporal, tiene que ver con una mirada desde el cuerpo y desde cómo el cuerpo se relaciona con el resto del mundo, cómo siente consigo mismo. O sea, no solo el sistema nervioso, desde este nervio anatómicamente, que es una cuestión en la que yo no me meto tanto. Tengo otros cursos de neurología y fisiología más desde un lugar más clínico, médico, anatómico para recomendar. En el curso que doy yo hago mucho hincapié en el desarrollo práctico, en la forma en que percibimos el mundo y que nos percibimos a nosotros mismos desde cómo está conformado nuestro sistema nervioso particular para cada uno, que si bien hay algo general de cómo funciona el sistema nervioso de todas sus ramas y qué sé yo, es particular la forma en la que percibimos el mundo cada persona según la historia de ese sistema. Entonces, cuando digo sistema nervioso, el sistema nervioso tiene dos grandes ramas, o sí, ramas. Uno es el sistema nervioso central, que se encarga más de las cuestiones conscientes, los movimientos que hacemos a propósito, por así decir, a partir de nuestra voluntad, que es el centro de comando. Y otro es el sistema nervioso autónomo, que regula funciones vitales de forma inconsciente. O sea, nosotros no podemos controlarlo, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la tensión muscular, la digestión y demás. Y algo que nosotros en el curso hacemos mucho hincapié en el sistema nervioso autónomo. Si bien, bueno, obviamente existen estas divisiones, por eso las estoy nombrando, después en el día a día y en el funcionamiento está todo tan interrelacionado que en realidad es casi teórica la división. O sea, si bien obviamente también es anatómica, es casi teórica en el sentido de que nosotros podemos, por ejemplo, desde controlar nuestra respiración, hacer que baje el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Le estamos dando un mensaje de seguridad al sistema nervioso autónomo. Entonces está todo muy interrelacionado. Y lo que es muy importante entender es que el sistema nervioso autónomo va a responder, va a regular estas funciones vitales según cómo esté percibiendo nuestro entorno, si es seguro o si es amenazante. Y esa percepción es ni siquiera microsegundo a microsegundo. Si hay un ruido fuerte, va a cambiar hasta las hormonas que estemos liberando en ese momento. Después, si yo me siento segura, más calma, voy a liberar otras hormonas, va a comenzar un proceso de digestión y demás, por ejemplo. ¿Cómo se aplica esto en un masaje, no? Eh, bueno, como un poco ya dije, cada persona construye distintas formas de sentirse, de sentir, por ejemplo, seguridad en su cuerpo, o no, o placer, o lo que sea, ¿no? Distintas formas de sentirse y de percibirse también, de conectar consigo mismo o de desconectar de sí mismo y del mundo también, ¿no? Como que hay tantos sistemas como personas, digamos, ¿no? Sistemas nerviosos como personas. Pero sí lo que se puede generalizar es que siempre que hay un dolor o una tensión, este dolor y esta tensión tiene una historia, ya sea una historia porque tuve un accidente, me caí, me pasó tal cosa y a partir de ahí me duele, o una historia porque
apareció esa tensión después de haber pasado varios meses de una situación muy difícil de sostener, una historia por una postura, la postura misma tiene una historia de esa persona, ¿no? Y eso hace que ese dolor y esa tensión esté vinculado a un estado del sistema nervioso autónomo. Estar vinculado a una situación de muchísimo estrés sostenido en el tiempo, lo cual genera dolor, activa el sistema simpático, ahora me voy a meter en eso. Eh, Puede estar vinculado a una tensión, a algo que se cerró por una situación más bien angustiante, digamos, y todo eso genera un estado del sistema nervioso que nosotros, los seres humanos, también somos muy complejos. Yo puedo estar muy relajada, pero tener un dolor en un lugar del cuerpo que está vinculado a algo que, si yo entro en la historia de ese dolor, no sé, hay angustia, hay estrés, hay exigencia, hay lo que sea. ¿Se entiende? Lo que voy no es que yo estoy angustiada ahora, sino que guardo en mi cuerpo información de un estado del sistema nervioso vinculado a una posición de mi cuerpo, a una tensión, a una forma que adoptó mi cuerpo para protegerse de forma inconsciente, porque es el sistema nervioso autónomo. Eh, y la capacidad de relajarse también es inconsciente. Yo puedo hacer cosas conscientemente para relajarme, puedo ir a tomar masajes, pero mi capacidad de relajarme en un masaje depende de mi sistema nervioso autónomo. Relajarme sería que la tensión del sistema nervioso autónomo, la tensión inconsciente pueda descargarse y que esa tensión, que ese lugar del cuerpo, que mi sistema sienta la seguridad suficiente para poder descargar, es algo que yo no puedo manejar. Yo puedo saber que estoy en un lugar seguro, pero que mi sistema sienta seguridad es algo que se construye y se habla a una zona inconsciente de nuestro funcionamiento. Yo puedo estar en un lugar seguro, pero el ruido de la ventana con el viento puede hacer que mi sistema no se sienta seguro. Un tipo de contacto, quizás un contacto súper suave y sutil, a mi sistema le da inseguridad o al revés, o un toque en el cuello, a mi sistema le da inseguridad. Por más que yo sepa conscientemente que confío en el profesional, que es seguro el lugar y demás. ¿Se entiende a lo que voy? Yo les veo las cabecitas y me hacen así. Entonces, esta es la única, dos diapositivas teóricas, pues esta es la primera. El sistema nervioso autónomo, que acá entra lo que es la teoría polivagal, tiene tres ramas, vamos a decir, ¿no? Según la teoría polivagal. Uno es el sistema simpático, que podría decirse que es el acelerador, que nos prepara para la acción. También se activa, se puede activar tanto una situación de peligro, que es la típica explicación, una situación de peligro, eh, suena una alarma, hay un ruido muy fuerte, no sé qué pasó, va sangre a las extremidades de mi cuerpo, se frena la digestión, se me abren las pupilas, eh, mi cuerpo se prepara para ir en contra de la gravedad, o sea, hay tensión muscular que se eleva para salir corriendo, para hacer lo que sea necesario. Y también todo eso se activa en una situación segura si yo voy a ir a andar en bici o a jugar un deporte, ¿no? Como no necesariamente es desde la alerta, pero sí es importante entender que la activación de este sistema genera alerta. O sea, si yo estoy jugando al fútbol, estoy alerta, por más que esté segura. Pero sí que la alerta lo activa. Y la alerta, cuando hablo de la alerta, es una palabra muy general, porque el estrés es alerta también. Si yo me levanto a la mañana, salgo, estoy todo el día corriendo y voy a trabajar en mi trabajo hay mucha exigencia, que si hago las cosas mal, está mal y que si, o tengo la mente muy activa porque no tengo tiempo a hacer todo lo que quiero hacer, la situación de estrés que sea, que viva cada uno, eso genera alerta y activa el sistema simpático. Y el problema es cuando el simpático está activo mucho tiempo y no nos damos un momento para que el cuerpo baje la activación simpática y que pueda salir de ese estado. O sea,
buenísimo que exista y que se active cuando lo necesitamos, pero que se desactive cuando vamos a comer, cuando nos vamos a ir a dormir, cuando ya no lo necesitamos, esa alerta, ¿no? Bien, después está el parasimpático ventral, que funciona como un freno al sistema, pero siempre generando conexión. Es un sistema que cuando está activo podemos ser más conscientes de las sensaciones que tenemos en el cuerpo, de las sensaciones y de la empatía, ¿no? Con las demás personas que tenemos alrededor. Una persona con un parasimpático ventral activado, por ejemplo, quizás tiene una mirada que te transmite calma, que te mira a los ojos, que puede prestarte atención, escuchar, hablar. Y el cuerpo es relajado. En ese momento, cuando está el parasimpático ventral activado, es que se da la digestión, eh, se puede exhalar del todo, digamos, se inhala y se exhala, una respiración más pausada, más ventral también. El anterior activa una respiración más superficial, más arriba, en cambio el parasimpático ventral activa una respiración más inferior, em, porque hace que el diafragma pueda relajarse del todo en la exhalación y demás. Y el parasimpático dorsal, como la misma rama, pero que se divide en otra, también es un freno al cuerpo, en el sentido que ralentiza todo el metabolismo y todo se vuelve más lento, más calmo, pero genera desconexión. Este es como el más complicado de entender. Hoy no vamos a abordar tan profundamente, pero genera una disociación del cuerpo. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, no estamos sintiendo todas las sensaciones de nuestro cuerpo, estamos disociados de la realidad. Puede haber un ruido afuera y ni lo escuchamos. Em, y es un momento de mucha recuperación para el cuerpo, sí, en donde se sana lo que está enfermo, ¿no? Como cuando estamos enfermos, el mismo sistema nos pide entrar en el parasimpático dorsal, o sea, nos pide dormir y estar tirados en la cama y no tener mucha ni conexión social y mucho menos algún tipo de aceleración, porque es un sistema en donde todo se empieza a sanar, pero también, o sea, los tejidos y lo que haga falta, pero también puede activarse en situaciones de mucho peligro, de extremo peligro en donde ya no puedo luchar, ya no puedo huir, que serían las acciones para las cuales me prepara el simpático si hay peligro y está en riesgo mi vida, no tengo escapatoria, entonces se activa este sistema también y se genera una disociación del cuerpo. Ya no se siente el dolor, gente que está lastimada, sale de un accidente de auto con un hueso para afuera y no siente el dolor, o momentos eh, que atravesamos que quizás son muy complicados de mucho estrés, pero no conectamos con la emoción. No sé, qué sé yo, sucesiones, se me vino. Problemas familiares de sucesión, bueno, hay que resolver un montón de cuestiones, hay un duelo en el medio. Bueno, hay gente que quizás resuelve todo eso, es muy resolutiva, está dentro de una acción, pero disociada de su emoción, porque no puede con todo en ese momento. Entonces, esa especie de disociación es, porque esto todo siempre es más complicado, como dije, pues uno puede estar con dos sistemas activos un poquito al mismo tiempo, uno puede estar muy resolutivo en una cuestión, pero disociado en otra, ¿no? La disociación es parte de la activación del parasimpático dorsal. También puede ser que nosotros que somos masajistas llegue un paciente con una tensión tremenda, que nosotros la vemos, la sentimos, el músculo contracturado y la persona ni lo siente, no tiene ni conciencia de ese dolor, porque quizás en algún momento se formó esa tensión, en algún momento dolió hace mucho tiempo, pero de tanto sostenerlo tanto tiempo, el sistema dijo esto, lo desconecto porque no puede vivir con dolor. Entonces la tensión simpática
sostenida, 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 sostenida mucho tiempo, en un momento empieza a disociarse y empieza a estar toda esa tensión como colapsada por debajo de una disociación, de una desconexión. ¿Me quieren preguntar algo? Pueden preguntar, no tengo problema. Entonces, en el masaje lo que queremos es del sistema simpático facilitar las descargas, ¿no? Liberar esa tensión acumulada, ese dolor o esa tensión que viene la persona acumulada por lo que sea, ya sea estrés, una posición, un exceso de fuerza, demasiado entrenamiento, que también es un montón de carga simpática. Lo que sea, lo que queremos en el masaje con la tensión simpática es descargarla. Del parasimpático ventral, eh, lo que queremos es activarla, que la persona conecte. Y es clave que el simpático no va a descargar si yo no tengo posibilidad de activar el ventral, porque el simpático solamente descarga cuando ya tiene la seguridad suficiente y la posibilidad de conectar. Eso es la activación ventral. Entonces queremos crear un entorno seguro, hablándole al sistema inconsciente de la persona, un seguro y de calma para que pueda activarse el ventral desde el primer contacto con la persona durante todo el masaje. Esa es como la intención primera, que ese sistema sienta la seguridad suficiente para que la atención simpática pueda descargar. Y también la seguridad para que lo que está desconectado pueda conectarse un poquito. Ya es otro objetivo, pero y ahí hablamos del parasimpático dorsal. Si hay un dolor que la persona no lo puede sentir, yo hice algunos posts de esto en el Instagram, después si quieren profundizar, yo no voy a ir a contactar esa tensión como que está desconectada, porque esa por algo se desconectó. Esa persona no tiene la capacidad en este momento de sentirlo. Y quizás porque sentirlo es conectar con la historia que está en esa tensión y quizás no tiene ese sistema, la seguridad para conectar con la historia de esa tensión. Pero sí yo puedo acercarme a esa zona del cuerpo en donde que yo siento tensa y que la persona no siente desde un lugar de traer conciencia, traer seguridad, que es un contacto más suave, un poquito de movimiento, conectar, por ejemplo, con el peso. El peso es una sensación muy relacionada a sentir un peso agradable, es una sensación relacionada con el ventral, porque el simpático, el de arriba, va en contra de la gravedad, nos quita de la sensación de sentir el peso del cuerpo. El dorsal nos disocia, nos hace sentir más disociados o lejos de la realidad o volando. Entonces sentir el peso, que en inglés se dice grounding, siempre ayuda a activar el ventral. En una zona que está más disociada, quizás yo puedo ir con un poquito de peso, pero para que contacte el peso, no contactando con la tensión. O sea, lo que yo quiero del dorsal es traer seguridad y conciencia para reconectar las zonas del cuerpo más disociadas, que este es el caso que estoy hablando es que se haya disociado por una situación en donde no había seguridad, una situación donde había o miedo o lo que sea, ¿no? Eh, pero como bien dije, también el dorsal se activa con seguridad, por ejemplo, cuando dormimos, y que dormimos seguros y demás. Y también sucede durante el masaje que hacia el final de la sesión el paciente se desconecta con mucha seguridad y se siente como flotando en el espacio y es porque es como la muestra de la mayor seguridad que logró sentir ese sistema, desconectarse placenteramente con seguridad, que puede ser otro objetivo del masaje. Bien, esto es para comentarles que hay otra grabación de un encuentro que yo hice explicando lo que recién dije en 15 minutos, pero en casi 3 horas, muchísimo más detallado. Acá está el link
Después, igual en el Instagram está, y si no cualquier cosa me escriben y yo se los paso, si quieren profundizar en estos temas. Y desde esta perspectiva, nosotras podemos decir que entendemos al masaje como un diálogo constante con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Cuando yo hablo con la persona, observo cómo está su sistema, observo cómo respira, por ejemplo, si observo cómo pregunto, la hago contactar con la sensación de peso, observo si puede contactar con el peso o no. Entonces constantemente nuestra propuesta es ser conscientes de qué está pasando en ese sistema de esa persona y a partir de ahí que eso sea la guía del masaje. Y eso hace que nos salgamos de patrones o de recorridos prefijados en el masaje, y entrar en una exploración basada en las señales del cuerpo que me da esa persona en cada momento. Yo voy a tocar un hombro que siento tenso y la respiración nada, sigue todo igual. Voy con más peso, nada, sigue todo igual. Bueno, quizá está disociada, porque donde sí se siente la tensión, pruebo en el otro hombro, que también hay tensión. Doy un poquito de peso y veo que empieza a respirar un poquitito más hondo. Ah, acá hay conexión con su sistema. Esta tensión está conectada y este peso que yo entrego genera una respiración. Bueno, me quedo acá. Y así es como una presencia mucho mayor a veces, que también hasta incluso puede ser más cansadora en un punto, pero también menos, porque también es una exploración, un diálogo con el sistema nervioso autónomo que invita a no hacer nada de más. No voy a ningún lugar del cuerpo de la persona en donde no haya una respuesta de su sistema. Y también lo que genera es que con menos, y yendo como más al grano, por así decir, sería que no necesariamente es ir más con más peso, sino que es ir a donde hay respuesta, donde hay diálogo con este sistema, logro procesos de una descarga fisiológica, una descarga de ese sistema mucho mayor. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, desde esta mirada, o desde esta mirada, sino cada una de cómo trabaja, cómo definirían cuál es el objetivo del masaje? Si alguien quiere decir algo, puede decir, o está más callado. Este grupo hay grupos que hablan que se me pasa el tiempo y grupos más calladitos. ¿Alguien se anima a decir cuál es su objetivo dando masaje? ¿Qué busca? Hola Sol, Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿cómo te va? Yo soy Mariela, justo estaba con un paciente, pero tenía los auriculares así que lo escuchaba todo. Ah, bueno, bueno. Así que lo vi del primer momento que me pasa que no estaba no podía poner la cámara para que me vieras. Eh, la verdad que, bueno, yo soy masajista hace 15 años, y la verdad que siempre estoy buscando cada año y van pasando los meses cosas nuevas para ellos, ¿no? Me gusta mucho yo con las energías, soy reikista también, me gusta aprender cosas nuevas, ¿no? Porque desde que yo estudié ahora avanzó mucho todo lo que era eh, todo lo que es masaje, es como se evolucionó mucho, más con las energías y trabajar con ellos, yo tengo muchos pacientes que vienen, por ejemplo, muchos empresarios que vienen, viste, con muchas cargas de viaje, de reuniones, y las tensiones, y se le ve su espalda cargada, y bueno, entonces busco que ellos mismos también, que busco de llevarle esa tranquilidad a ellos, ¿no? A través del masaje, ¿no? Y que se sientan relajados y puedan también disfrutar el masaje, ¿no? De a- Aparte de que hay contracturas también, pero de llevarlo a ese plano espiritual, de que ellos se conecten con su interior. Buenísimo, muchas gracias. Tomo tus palabras
para sobresaltar esto que vos decís que no es solo descontracturar, es también que se conecten, es el relajar, ¿no? Repitiendo tus palabras. Sí, bueno, yo busco mucho eso, ¿no? Por eso yo vivo aprendiendo cada capacitación, en las, por ejemplo, esta, bueno, yo el otro día te hablé por Instagram y la verdad que la estuve googleando también y me gustó y dije, esto necesito, porque también este año quiero cambiar, quiero que ellos vean algo diferente también. No solamente lo mismo de que se acueste en la camilla y sea un masaje relajante o descontraturante, sino que aparte lo sientan y también liberen esa tensión, ¿no? No vamos desde el dolor, ¿no? Sino que desde adentro, desde de su alma, desde su interior, ¿no? Que si tienen que llorar, que lloren, que si tienen que desahogarse hablando, se desahoguen, eh, todo eso, yo le brindo eso en mi espacio, ¿no? Entonces Gracias. este año Sí. es como que empecé a buscar más, porque aparte vivimos en un mundo también están muy estresados, muy a mil, y no nos tomamos un tiempito para nosotros reflexionar, bueno, está mal, está bien, o tomarme un tiempo y decir, bueno, esto lo tengo que soltar, esto lo tengo que liberar para que el cuerpo no se vaya enfermando, ¿no? Ajá, bueno, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Sí, Gracias. totalmente, un poco esa es la mirada del curso, ¿no? Que va más allá de descontracturar. Voy a pasar a la siguiente. Em, con el aporte de la base de cómo funciona el sistema nervioso y la comprensión de qué es lo que está pasando. Esto más espiritual que vos decís quizás, en este curso tendría una mirada un poco más neurológica, por así decir, científica, pero no me gusta mucho la palabra científica, porque al fin y al cabo la invitación en realidad es a entrar en un lugar mucho más sensible. Por eso es práctico. O sea, hay teoría, claramente hay teoría, pero también hay muchos ejercicios también para reconocerse a uno y la observación de uno, que es el que resuena con el paciente. ¿Cómo está mi sistema? ¿Cómo me siento yo cuando se me activa el sistema simpático, cuando entro en un estado de estrés? ¿Cómo es la sensación cuando puedo salir de ese estado y activar el parasimpático? Todo esto lo vamos explorando cada uno para sí mismos también durante la cursada, para poder entenderla y entender cuando observamos las señales del cuerpo del paciente, qué es lo que está pasando ahí. Entonces acá puse, bueno, que el objetivo del masaje desde esta mirada es que la atención encuentre un camino de descarga fisiológica, que no necesariamente es de descontracturar el músculo, no es lo mismo. Y a veces no necesariamente tampoco la tensión siempre es contractura, a veces la tensión es control. La gente que controla el cuerpo, que no entrega el peso, eso también es tensión. A veces la tensión es una hiperactividad mental. Entonces, eso cómo se va manifestando en el cuerpo es de distintas formas, pero lo importante es, lo que buscamos es que esa tensión simpática pueda descargar, que baje el sistema simpático y que se active la activación parasimpática ventral. Y esto es muy importante y muchas veces es como un poco más dejado de lado, que ese nuevo estado, si es que hubo una descarga, pueda ser integrado conscientemente, que la persona pueda integrar de forma consciente e incluso nombrar y ponerle palabras a cómo es este nuevo estado más descargado. No es, descargó, listo, me he visto, me voy y sigo con mi vida. No, es dar mucho tiempo a acompañar al paciente a la integración, a que pueda estar presente en su cuerpo sintiendo el proceso de descarga, porque eso hace que también es estar consciente con la atención puesta en ese lugar, hace que se genera un nuevo camino en el cerebro que el cuerpo aprende, esto es una posibilidad, puedo descargar, ya, así también me puedo sentir y acompañar a a la persona cuando el masaje va terminando y tiene este otro nuevo estado a que pueda hacer una transición hacia su vida, no sé, a mirar de vuelta el celular y todo, pero
con conciencia de cómo es anclar la sensación de cómo es caminar y tener los hombros relajados, cómo es caminar y sentir más peso. Y es todo un trabajo con el paciente ir haciendo más consciente estas nuevas sensaciones, porque además en general las personas vienen con la atención muy puesta en el dolor y en la carga que hay en la activación del sistema y llevar la atención a las sensaciones más placenteras, de peso, de descarga, y quedarse y dar tiempo a esas sensaciones que se expandan y se anclan en el cuerpo es muy terapéutico también. Y en general es difícil hacerlo solo, y eso es uno de los roles de los masajistas, del terapeuta corporal, ¿no? ¿Cómo lograr este objetivo? Acá hay un montón de cosas que un poco es una forma de introducir todos los contenidos que vamos haciendo en el curso, porque dirá, bueno, sí, qué lindo descargar, pero ¿cómo hago para que descargue fisiológicamente, cambie la respiración de la persona, algo tan profundo en realidad y encima inconsciente? Entonces, hay algo de lo que yo hablo que es el colchón parasimpático ventral, que es esta activación del sistema ventral, es ahí hay muchos, desde consejos y formas de establecer un diálogo con la persona que pueda llevar su orientación hacia dentro del cuerpo. Acá abajo puse acompañando al paciente a que hable desde sus sensaciones sentidas, que la persona aprenda, no es solo, bueno, tengo tenso acá, sí me duele el cuello, listo, ¿no? ¿Y cómo se siente esa tensión hoy? ¿Cómo acompaño a la persona a que lleve su atención al cuerpo y que ponga palabras a esas sensaciones? Y si lo puede hacer, que eso sea escuchado y que ese pedido y que conecte también a la persona con lo que necesita recibir, porque no es lo mismo un dolor de cuello y necesitar solo sentir un sostén o sentir que necesitas que entren bien profundo dentro de tu cuello o sentir que necesitas abrir y necesitas aire. Entonces, que la persona pueda sentirse y comunicar cómo siente y qué necesita y que ese pedido sea escuchado, también eh, rompe este patrón que tenemos de relación de profesional, paciente, médico, cliente o paciente, lo que sea, que en donde nosotros masajistas sabemos qué hacer y el paciente solo nos deja su cuerpo para que lo toquemos, sino romper esa relación asimétrica y generar una relación simétrica en donde el paciente tome un rol activo en su espacio, en su masaje, que es él el que sabe lo que está sintiendo y en definitiva es él el que siente, él o ella, ¿no? Quien siente lo que está recibiendo y si le gusta o no, y si eso que está recibiendo le genera realmente una relajación o no. Yo siempre digo, no tiene por qué relajarte todo lo que yo hago. Y yo no tengo por qué saber qué de lo que yo hago te relaja más o te gusta más o te genera más placer o menos placer, o cuál es la presión justa para vos para sentir que esa tensión se está aliviando y que no estoy generando más tensión de la que ya hay. O sea, hay un montón de cuestiones que se dan durante el masaje que se habilitan si yo antes de la sesión, en la entrevista previa, en ese diálogo antes de la sesión, construyo ya de por sí una relación de paridad activa con el paciente y de orientación a hablar desde las sensaciones en el cuerpo. Eso ayuda mucho a construir seguridad para ese sistema, porque sabe que el masaje es para él y que va a ser escuchado y que cualquier cosa que se sienta incómoda lo puede decir y que hay alguien que escucha y atiende a esa necesidad, por ejemplo. Eh, Esa es una de las cosas que, es muchas de las cosas que hay acá, pero una de las cosas que activa el simpático, el parasimpático ventral. Pues hay muchos consejos de cómo hago para que se sienta activa una persona, que hay gente que le cuesta, hay gente que le sale más fácil y gente que, no, vos sabés, bueno, hay muchas formas de ir ayudando a esa persona, pero ahí ya estoy entrando en un proceso más terapéutico, que es cómo ayuda a la persona a que se empodere de su cuerpo y de lo que siente y lo que necesita, y que tome ese rol activo para sí misma también, no solo traer su cuerpo al masaje, que ya es algo, pero poco más. Eh, Esto de respetando la dualidad del sistema simpático, esto voy a explicarlo
muy simplemente, como dije, la alerta y la tensión sostenida en el cuerpo, ¿no? Activa el simpático y sostenida en el tiempo y en el cuerpo también, genera dolor, ¿no? Y cuando yo contacto ese dolor, cuando voy a hacer contacto con la tensión en ese lugar donde hay dolor, que un poquitito se siente el dolor en el cuerpo, aunque es placentero, porque uno va para eso también, ¿no? Pero contactar ese dolor y generar dolor activa el sistema simpático. Es como si yo me juntara con una amiga a contarle algo muy estresante, una situación muy fea que pasé. Entonces, cuando yo traigo el tema, voy a revivir algunas de las sensaciones de esa situación en mi cuerpo. Quizás es muy probable que se me vuelva a acelerar el corazón, porque es como hacer contacto con ese tema o con esa historia, ¿no? Ya sea la historia del dolor, la historia que le cuento a mi amiga, hace contacto con esa tensión simpática que está relacionada con esa historia y activa el sistema simpático. Pero yo no quiero que ese sistema simpático se activa y que sea, por así decir, podría ser retraumatizante. Como si yo cuento algo que me pasó horrible y nadie contesta o me critican o lo que sea, bueno, quizás es retraumatizante. Pero si yo, y con un paciente pasa eso, cuando yo contacto la atención, activo el simpático y estoy haciendo demasiado contacto con la atención, tanto que ese sistema no tiene la capacidad de permanecer en contacto con esa atención y con seguridad al mismo tiempo, entonces o la persona se desconecta, se duerme o aparecen síntomas de tensión. Estoy contactando la tensión y veo que cierra una mano, que hace tensión, o la respiración se traba. Entonces estoy generando más tensión de la que ya hay. Estoy contactando al simpático, pasándome de su rango de capacidad de sostener la atención con seguridad. Estoy activando un patrón de alerta. Estoy diciendo todo lo mismo en distintas formas. Entonces eso es un poco la dualidad, porque al mismo tiempo esa atención no puede descargarse si yo no la contacto. Entonces yo hago todo un masaje todo superficial y me quedo al plano de la piel y nunca voy más profundo y nunca contacto la atención, nunca va a descargar. Entonces es ese límite justo en donde yo contacto la atención, pero todavía estoy en sintonía con el alivio, todavía estoy en sintonía con la sensación de alivio, todavía veo que la respiración no se traba, que la respiración continúa. Entonces, si encuentro ese punto justo de contacto con la atención y lo sostengo con seguridad, hay muchas formas también, incluso con nuestras técnicas de generar seguridad, que esas cosas las vamos a ver durante el curso, como eh, ir cambiando los ritmos, ir a esa zona, pero ir después a una zona más segura y volver a esa zona, ir pendulando en las zonas del cuerpo en donde yo trabajo. Si, no sé, si la cabeza se siente segura y da mucho placer, ya sé que el toque en la cabeza para esa persona genera mucha sensación de alivio y lo contacta ay, con el alivio, bueno, voy un poco a la cabeza, vuelvo a la zona de tensión, entonces voy ayudando al cuerpo a mandar un mensaje de seguridad al mismo tiempo que voy contactando con la atención, de forma que esa tensión en un momento se descarga. Y esto también voy a lo que sigue, que es como una forma de enseñar al sistema pendular. Es como, si vuelvo al ejemplo anterior de mi amiga, es como cuando uno logra, justamente cuenta algo que le pasó y sí encuentra la contención que necesita y puede en ese momento con esa persona contar eso que le pasó y conectar con la emoción y no sé, y llorar y descargar y sentirse después más aliviado de haber hecho contacto con la atención, pero que la contención genere, permita una descarga y más alivio. Eso es lo que llamamos una pendulación. Pasar de una activación simpática a bajar del tobogán, por así sería, y permanecer en el parasimpático ventral. Esta forma.
la posibilidad del sistema, que es lo que queremos, lo que se espera en un sistema regulado, es que se active y se desactive si ya pasó la situación y demás. Entonces, como que en el masaje, desde esta mirada, lo que estamos haciendo es enseñarle a pendular. A ese sistema que tiene esa tensión acumulada que no la estaba pudiendo pendular, no la estaba pudiendo descargar. Eh, bueno, esto de dialogar con las respuestas fisiológicas ya lo dije. Hago algo, observo la respuesta, hago algo, observo la respuesta del cuerpo y me voy guiando constantemente por la respuesta fisiológica de ese cuerpo. Si no hay respuesta, cambio la zona, cambio el peso, cambio el ritmo y voy buscando cada persona en cada momento, a qué ritmo, a qué zona del cuerpo, a qué presión, a qué forma responde su sistema. Que cuando digo responde es o cambia un poquito el tono, o a veces aparecen, cambia la textura de la piel, hay como un cierto escalofríos, o la respiración se vuelve un poquitito más amplia, algo cambia o demás. Acompañando al paciente construyendo una relación de paridad activa con el paciente, ya lo dije. Acompañando al paciente a que hable desde sus sensaciones sentidas, ya lo dije. Y manejando de forma consciente los límites. Esto es otra cosa que es súper importante, es todo un tema para mí como masajistas. Estamos trabajando con mucha sensibilidad, nosotras como masajistas estamos muy expuestas al recibir a una persona y estar solas con otra persona, en un gabinete, en una situación muy íntima. Entonces están los límites que nosotras necesitamos saber poner para nosotras sentirnos seguras, y también los límites, eh, que la persona pueda decir cuáles son sus límites, hasta dónde en cierta zona del cuerpo, quizás hay una zona del cuerpo que no le gusta, una técnica que no le hace sentir segura, y manejar esos límites de una forma bien clara también hace a la seguridad, a la sensación de seguridad del sistema. Los límites también son los tiempos, los horarios de trabajo, si me extiendo, si no me extiendo, si todos esos límites son para nosotras, pero poder ponerlos y manejarlos de una forma clara también construye un marco seguro que también permite que hasta que el sistema de esa persona se sienta contenido y seguro. Mm, Límites de qué técnicas usamos con cada persona. Hay cuerpos que son muy pesados, entonces de esa pierna no la levanto porque me resulta demasiado, entonces ese es mi límite, y en el momento poder sentirlo y hacerlo, va construyendo eh, seguridad también. Para todos estos temas que fui nombrando, en el curso lo que vamos viendo es como al masaje dividido, en realidad son 12 etapas distintas. Acá no voy a introducir las 12 etapas, pero sí pueden dividirse en tres grandes categorías. Están los primeros contactos, desde que hablo virtualmente con el paciente para agendar el turno, ya hay límites que se están poniendo en juego, ya hay una relación que está comenzando y se están estableciendo las bases de cómo va a ser esa relación, hasta el diálogo antes de la camilla, antes de ir a la camilla, los primeros contactos en la camilla. La intención principal está puesta en generar seguridad e invitar a llevar la atención al cuerpo y hablar desde ahí. Después viene todo otras etapas que tienen que ver con el contacto propiamente dicho, con la tensión en el cuerpo, y empieza esto de generar procesos de carga, porque el contacto, la tensión, se activa un poco el simpático, el cuerpo se carga, y de descarga. Y ahí hay muchas otras intenciones, no está la dualidad del simpático, el colchón parasimpático que voy manteniendo en el contacto con la tensión, otro tipo de manejo del diálogo y demás. Y después todas las otras etapas que tienen que ver con la integración.
con anclar estas sensaciones de descarga en todo el cuerpo y con hacer consciente este nuevo estado más regulado, te dije, ¿no? Eh, entonces, dicho todo esto, que vemos en cada clase del curso. La primer clase es bien conectar con lo más sensible y es esto de dar tiempo al sentir. Siempre digo, hay un tiempo para entrar, así como uno se acuesta en la camilla y cada persona tiene un tiempo distinto para llegar a la camilla, por más que su cuerpo ya esté ahí. Hay un momento, hay gente que se acuesta y apoya la cabeza y ya está, ya entregó todo el peso. Y gente que tarda un ratito, aunque sean 5 segundos, de solo estar. Yo en los masajes, antes de empezar a tocar la persona, sintonizo yo con mi respiración, con mi peso, y mientras estoy sintonizando conmigo, en un momento abro los ojos y observo, y hay gente que recién a los 5 6 7 segundos, que es un montón de tiempo, ah, respira. Ay, digo, ahí llegó. Así como hay un tiempo para llegar, también hay un tiempo para que lo que yo ofrezco durante el masaje llegue a ese sistema. Entonces yo puedo estar haciendo unos toques en la cabeza y doy tiempo y me quedo un rato y observo la respiración, si hay algo de lo que, cuánto tiempo tarda en llegar, cuánto tiempo la persona tarda en entrar en la sensación que yo le estoy proponiendo. Este plano que es súper sutil abre un proceso mucho mayor de descarga. Es como re importante sintonizar desde ese nivel. También transmite mucha seguridad, transmite contención con el toque. Yo puedo solo tocando con las manos solo en la espalda. Bueno, las que hacen Reiki esto lo deben tener mucho más claro. Pero solo con el toque y con quedarme, bueno, yo ahora estoy hablando de tocar, pero el Reiki no toca, me no importa, pero es parecido, ¿no? Como solo con el toque y el quedarme, yo estoy transmitiendo contención, estoy transmitiendo seguridad. Y yo también me estoy dando el tiempo para conectar con ese cuerpo y con esa persona. Bueno, la primer clase vemos esto, dar tiempo a sentir y darnos tiempo a nosotras como masajistas también durante la sesión que damos a sentirnos y regularnos y observarnos cómo estoy yo ofreciéndome al otro. Esto de, bueno, dar tiempo para habitar la sensación. Después, la segunda clase la llamé placer. Y en realidad es la única que es casi completamente teórica, en donde vemos todo el sistema nervioso autónomo, los tres sistemas, cómo influyen eh, en el masaje, distintos casos de pacientes, entendiendo em, cómo encarar distintos tratamientos desde el masaje a personas según qué sistema está activo y demás. Eh, la tercera clase es el poder de las palabras. Es una clase toda donde jugamos entre nosotros para aprender a dialogar es casi una responsabilidad para mí como terapeutas tener muy claro cuando estamos conectando con otra persona, qué es lo que estamos solo observando. Puedo observar cómo respira, si cambió la respiración, cosas bien concretas y lo que es diferenciar eso de lo que imaginamos de la otra persona. Ah, imagino que se está relajando. Sonríe, imagino que le gusta pero lo imagino, quizás sonríe porque está incómodo, quizás, no sé, entonces aprender a esa sutileza que a veces se nos confunde, de diferenciar muy bien lo que proyectamos sobre el otro, lo que imaginamos del otro y lo que observamos. Después cada quien elige desde qué lugar se para y desde qué lugar comparte con el paciente, pero poder diferenciarlo.
Y también al mismo tiempo que estamos observando al otro, imaginando lo que le pasa, poder tener la atención puesta en cómo me estoy sintiendo yo, qué me pasa a mí con eso que veo del otro, qué me pasa a mí con esta persona que está todo el tiempo tirando de mis límites y me habla y me habla y me habla y se me está extendiendo el tiempo. Me imagino qué le pasa a él y a mí, qué me está pasando y yo qué necesito también. O qué me pasa a mí con esta persona que tiene una tensión y no descarga, no descarga, no descarga, no conecta, está desconectada. Yo me puedo imaginar un montón de cosas. Está lo que observo, no respira. Casi no cambia la respiración en una hora, no exhaló en una hora de masaje. Puedo imaginarme lo que siente, imaginarme lo que le está pasando y también está lo que yo, a mí me pasa con eso. Y desde ahí, cómo encaro el diálogo. Eh, y el manejo de los límites, que un poquito ya estoy hablando antes. Pues la cuarta clase hablamos de los elementos y ahí ya nos metemos bien de lleno al medio del masaje, que es cómo manejar estas distintas energías, ¿no? Por decir, el fuego, lo que es el movimiento, las cosas que generan más calor en el masaje, los movimientos repetitivos, la tierra, que es más la quietud y el contacto con la atención bien claro, puntual, preciso, el agua, que nos invita más a acompañar las descargas, a la fluidez, a ir hacia las extremidades, ¿no? Y el aire, que es estos momentos de más sutileza y de más quietud, en donde quizás se mueven un montón de cosas adentro, pero que afuera está pasando casi nada, ¿no? Y también integra mucho, da mucho aire, justamente da mucha capacidad de estar en contacto con lo más sutil y con esas cositas, ese movimiento que queda moviéndose después, en donde todo se va acomodando, integrando. Entonces, en la cuarta clase vemos cómo el manejo de estos cambios de energías y de ritmos acompañan al contacto con la atención, a las descargas, a la integración y demás. La quinta clase se llama Hermosa Disociación y entramos un poquito más de vuelta en lo que es el dorsal, el parasimpático dorsal de desconexión, porque es algo más complejo de comprender. Eh, bueno, ahí dice teoría polivagal, nervio vago ventral y dorsal, entendiendo lo que es la inmovilidad sin miedo y lo que es la coherencia fisiológica y la desconexión, porque hay veces, cuando hay mucha desconexión, lo que observamos en los pacientes a veces es que no hay coherencia entre lo que dicen y lo que vemos. Es cómo trabajamos en esos casos, cómo abordamos esos casos, porque también es muy importante responder siempre el pedido del paciente. Yo no voy a decirle algo que yo veo que esa persona no puede sentir de sí misma, al menos ese es el lugar desde el cual yo trabajo. Entonces, cómo acompañar esos casos, cómo invitar a, a reconectar. Y la importancia de la organización interna y la orientación externa al final del masaje. Finalmente, la sexta clase se llama un camino terapéutico porque todos estos, eh, todas estas contenidos del curso y ir entendiendo cómo es el patrón de funcionamiento de cada sistema y que el paciente también pueda ir reconociendo su sistema, nos traza un camino terapéutico para hacer con los pacientes que vienen regularmente. Ah, mira, le cuesta conectar con la descarga, sentir, ser consciente de la descarga. Esas son cosas que podemos hablar con la persona ahí, que entonces se trabaja desde, bueno, ¿cómo es para vos los momentos de placer en tu vida? ¿Cómo conectas con el placer, que es lo que también descarga, ¿no? Y genera seguridad? Por ejemplo, no sé. em, o no puede nombrar sensaciones, le cuesta pedir lo que necesita, saber, darse cuenta, ni siquiera, no lo pide, no es que no lo pide, ni sabe que necesita. Bueno, ir construyendo que esa persona pueda ir dándose cuenta qué del masaje le hace mejor, qué necesita recibir, qué busca.
cuál es su búsqueda con su cuerpo. Digo, o no puede quedarse al final, le cuesta mucho quedarse en la sensación de placer del final, ya se levanta, ya se va y ya descargó y ¡pum! Ya está de vuelta arriba. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es tu transición, por ejemplo, al irte a dormir? ¿Cómo es las transiciones en tu vida? Las bajadas. ¿Vale? ¿Cómo podés en tu vida, cuándo estás más en contacto con estos momentos de más placer, de más relajación? Y invitarlo en el masaje a que esté más en contacto con esos momentos es un camino terapéutico. Entonces, desde este punto de vista, es eso, trazamos un camino terapéutico con el paciente. Y finalmente, la séptima clase muestran sus trabajos finales, que son casos de pacientes que van a traer, que discutiremos juntos y se hace el cierre. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahora? Eh, bueno, este es el flyer. Como digo, es teórico práctico, porque hacemos prácticas. Y también entre cada encuentro, todo el tiempo, por eso es importante que estén dando al menos uno o dos masajes entre los encuentros, porque voy dando algunos tips de cositas para que trabajen con sus pacientes y en cada encuentro siempre vamos acompañando el proceso que cada uno va haciendo con sus pacientes. Me cuesta esto, me probé esto y vi, me pasó tal cosa, y siempre hay lugar para el acompañamiento del proceso de ustedes que van haciendo a partir de esta propuesta con sus pacientes. Bueno, son 7 encuentros virtuales, duran 2 horas cada uno, algunos 2 horas y cuarto, por ahí. En total son unas 14 horas de cursada. Los encuentros quedan todos grabados, yo los subo como videos de YouTube. Si una clase no pueden, lo pueden ver después. Sí es muy importante que se den el tiempo de verlos en la semana que fue el curso para que estén al día y para que hagan los ejercicios porque hay una continuidad que tiene un sentido, ¿no? Bueno, tiene teoría y ejercicios prácticos, eso siempre lo traigo porque es un curso que más allá de los encuentros tienen ejercicios y material teórico que tienen que leer en sus casas y ejercicios. Son cortos, a lo sumo son ejercicios de 15 minutitos, pero hay que darse el tiempo de hacerlos y también de juntarse entre ustedes a practicar en algunos momentos del curso, a practicar virtualmente. em, las entrevistas previas, estos de cómo invitar a las personas a sentir, desde el diálogo, a hablar desde su sensación sentida, es algo que entre las participantes se van juntando y virtualmente se van haciendo unas entrevistas previas para practicarlo. Bueno, yo muestro grabaciones de masajes y traigo también casos de pacientes durante el curso. Esto que ya dije, hay discusiones grupales y un acompañamiento personalizado del proceso de cada uno, un trabajo final y quien tiene el 80% de asistencia y hace el trabajo final obtiene un certificado de cursada. Que si no llegan al 80% de asistencia y me avisan responsablemente con anticipación, mira, yo no puedo por tal cosa, yo ofrezco la posibilidad de que vayan haciendo al día, manteniendo al día la cursada, viendo los videos virtuales y que me manden a mí un resumen pequeño de la teoría, de lo que entendieron de la teoría de esa clase y una reflexión del trabajo práctico, o sea, del ejercicio, de lo que haya. Cada clase tiene sus ejercicios, como una pequeña reflexión, como para que yo también sepa en qué andan, ¿no? Ah, bueno, está llegando esto, esto no está, esto está costando más en este grupo y demás. Los cupos son reducidos, son máximo 10, a veces 12 personas, no mucho más, para que justamente den los tiempos del grupo, ¿no? Para que cada quien comparta y demás. Empieza ya el sábado 26 de abril, es el fin de que viene. Esta va a ser la última cursada durante este año, porque yo estoy embarazada. Ya tengo casi 6 meses de embarazo, todavía nos falta una semana más. eh, pero bueno, es la última cursada del año esta.
Por eso no les digo de retomar clases en otros cursos, porque al menos por este año no va a haber otro grupo. Y es todos los sábados, son 7 sábados seguidos, ahí son las fechas, pero son 7 sábados seguidos, de 10 de la mañana a 12 de Argentina. Y bueno, ahí están los valores. Después de todos los valores son charlables. Yo siempre mi prioridad es que lo puedan hacer. Y yo sé que la diferencia en Argentina es de lo que cada quien gana, incluso por ejemplo de lo que cada quien puede cobrar un masaje que da. Es muy diferente. Y ni hablar de América Latina, porque quizás hay gente que no es de Argentina. Entonces, cada quien me puede decir, mira, la verdad para mí es mucho y hablamos de otro, un descuento, un pago más cuotas. No tengo absolutamente ningún problema con eso. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Se entendió un poquito? Van a hacerlo así, que se entendió. Ahí está, gracias, Gaby. Si no, yo digo, no, no, bueno, nada. Bueno, gracias por estar y por su atención. Nos vemos, hablamos. ¿Quién quiere ese contacto conmigo? Estamos en contacto. Hola, ¿cómo Hola, Mel. estás? ¿Todo bien? Sí, se entendió todo Ah, muy bien, súper claro. Gracias por este tiempo. gracias, gracias a ustedes. Bueno, estamos en contacto. Gracias a las que participaron, a las que se animaron y a las que no, igual también por estar. Gracias, muchas gracias. La verdad que a mí me gustó, así que ya te voy a estar mandando. Viste que hoy o ayer creo que te mandé. La verdad que a mí me interesa esto, así que ya después más tarde te voy a estar mandando, así ya me anoto Vale. para el curso. Bueno, gracias, Así que muy, muy lindo. gracias. Bueno, les mando un saludito. Bueno, un saludo y bueno,